¿Qué tal, don José Molinas? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la por venir, invitación. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Él es el director académico del Instituto de Desarrollo de nuestro país. Y desde Washington nos está escuchando y nos está viendo también el doctor Marcelo Yugale, exdirector del Departamento de Asesoramiento del Banco Mundial. Doctor Marcelo, buenas noches. ¿Cómo anda? Saludos desde Paraguay. Buenas noches, Carlos. Qué gusto verlos. Muchas gracias por estar ahí también. Sabemos que es un hombre muy ocupado y le agradecemos el tiempo que nos dispensa. Bueno, les convocaba a los dos porque me dijeron que usted es un experto, es un capo en materia de economía y el análisis de lo que puede pasar en el 2021 en el mundo. Entonces, le dije a José, vamos a invitarle y usted está allí. Dígame concretamente, ¿qué va a pasar en el 2021 después de esta pandemia donde muchos países han visto reducido su PIB? Para fin de año van a tener pérdida, van a tener muchas pérdidas, mucho desempleo en el mundo. En general, ¿cómo va a estar, cómo se va a presentar el 2021 para el mundo? Mira, Carlos, primero muchas gracias por la invitación y por tus amables palabras. Hasta la pandemia, los 10 años hasta el momento de la pandemia, si tú quieres, la jugada en el desarrollo económico estaba en tres cosas. La primera era en tratar de prenderse, de sumarse a las cadenas globales de valor. Esto es, a las cadenas de manufacturas, por las cuales un producto final, como un automóvil o un teléfono celular, era solamente el asemblaje de componentes producidos en muchas partes del mundo. Si tú tocas tu celular, seguramente tendrá componente en unos 40 países. Entonces, que a uno lo inviten a la cadena de valor era parte de la jugada del desarrollo. La segunda era individualizar la asistencia social. Esto es, en vez de subsidiar a todos, a los ricos, a los pobres, a través del precio de la gasolina, del gas, del agua, de la electricidad, era hacerle llegar al pobre lo que necesita. Algo en lo cual José es un pionero. ¿Sabe? Identificar al pobre y seguirlo y ayudarlo. Al que no puede, no al que no tiene, sino al que no puede. Es el que no tenga, no tiene porque no se esfuerza. Entonces había que buscar al que no puede y a ese ayudarlo. Y lo tercero era, y sigue siendo, esta idea de mantener la rendición de cuentas sobre los gobiernos. Que los gobiernos trabajen para nosotros y no al revés. Esto se empezaba a lograr porque había cuatro fuerzas empujándolo. Una era la democratización, la mayor democracia, no tanto en el sentido de votar, sino en el sentido que si mi líder no me cumple, va a haber otro líder que va a ocupar el lugar. Algo que se aplica a países que no son necesariamente democráticos, pero que tienen mucha de esta contestabilidad. China, por ejemplo. Lo segundo era la descentralización, lo que llamamos en América Latina el federalismo. Ahora uno, sus servicios los tiene decididos por un intendente local, no un presidente. Entonces el intendente vive en el barrio. Si no me anda la electricidad o el agua, me puedo ir a quejar directamente a él o a ella. No tengo que mandar una carta a un presidente que me va a ignorar. Estaba también el tema de los dispositivos electrónicos. Tú sabes, en el pasado, organizarse para hacer una demostración era un proceso de muchos años. Hoy con un tweet, tú puedes organizar una demostración para quejarte porque se cortó el agua. Y finalmente estaba esta idea de los bonistas, de la deuda, ¿no? Gente que nosotros por lo general los latinoamericanos no le somos muy, no tenemos mucha simpatía a los bonistas, a los que tienen nuestra deuda pública. Sin embargo, ellos nos dan un servicio muy importante, que es que cada vez que nuestros gobiernos se desvían, el precio de esa deuda se cae. Se llama el spread. Se dispara. Entonces uno lo ve en la pantalla, los periodistas miran y dicen, cuidado que nuestra deuda está siendo vendida porque nadie confía en este gobierno. Y hay muchos casos, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, donde la disciplina que nos imponen nuestros acreedores, los bonistas, ayuda a que los gobiernos se comporten mejor. Entonces, si tú sumas estas tres tendencias que estaban hasta la pandemia, la globalización, esto de las cadenas de valor, la individualización de la asistencia social y finalmente la rendición de cuentas a los que nos lideran, esas tres tendencias ahora se interrumpen con la pandemia. Y no creo que se terminen, yo creo que van a continuar y podemos conversar de eso si tú quieres. Pero la pandemia realmente cambia la jugada, porque de golpe la gente dice, mire,
necesitamos producir cosas aquí, porque no sabemos si nos van a abrir la economía en otro país. Y la ayuda les va a todos ahora, rico y pobre, ¿no? De golpe protegemos el empleo de todos, los gobiernos gastan dinero para proteger empleo al rico y al pobre, al que cobra mucho y al que cobra poco. Y finalmente la rendición de cuentas está dudosa, porque ahora se permiten cosas que no se permitían antes, ¿no? Los gobiernos gastan, imprimen dinero, los déficits, quién sabe cuántos sean, porque por un lado se gasta más y por el otro el Producto Bruto se contrae, así que esos porcentajes que siempre nos preocupaban desaparecieron. Va a haber una realidad el día después de que nos vacunemos todos, y de eso podemos conversar si tú quieres. Perfecto. Y bueno, y José, acá en nuestro país, mientras tanto, ¿cuál va a ser la situación? Hoy, ahora, en este mismo momento, se está discutiendo dentro del Ejecutivo si retrocedemos de fase. Retroceder de fase significa nuevamente cierre de empleos, cierre de fábricas, de negocios, de empresas, menos circulante, menos consumo, algo que la economía ya le va a costar, ya le costó, pero le va a costar aún más digerir. Bueno, ¿cómo se vislumbra ante esta situación el 2021? Hablaba yo con Benigno López, el ministro de Hacienda, y me decía, va a tener un costo muy alto retroceder de fases, económicamente hablando. Pero Paraguay rompe todos los esquemas de estar haciendo un buen trabajo y seguimos haciendo un buen trabajo, sin embargo los casos se van aumentando. Bueno, entonces, ¿cómo proyectás el 2021 económicamente hablando, teniendo en cuenta esta situación? Pero antes de contestarme, saborea el rico café Lavazza. Lo distribuye Café Par y me contestás. Muy bien, Carlos. Un equipo de investigadores de las mejores universidades de Estados Unidos publicaron un trabajo al inicio de año donde presentaron la evidencia que yo creo que es la más convincente del efecto que puede tener las pandemias y cómo uno lo administra en el crecimiento de largo plazo. Y es un trabajo casi de historia económica. Tomaron ellos la evolución de la pandemia, de la fiebre, la gripe española, de la gripe de hace 100 años, de ¿verdad? 1917, sí. En 1917-18, en Estados Unidos, y consiguieron informaciones a nivel geográfico de municipios, de distritos, el número de muertes y crecimiento económico del rebote. Y encontraron que los municipios que habían gestionado tener un menor número de muertes eran los que crecían dispararon rápidamente. Más rápidamente en el largo plazo. Entonces, esto puede resultar paradójico. La mejor política económica de crecimiento post pandemia es minimizar el número de muertes. Entonces, ahí hay que hacer lo que haya que hacer. Si uno no lo hace, si no toma las medidas necesarias y se dispara el número de muertes, eso puede generar un deterioro del capital humano, un deterioro también psicológico del entorno, político también del entorno, que haga más difícil el rebote económico posterior. Esa evidencia para mí señala el punto 1 de lo que tenemos que hacer como sociedad. Básicamente, en este momento de administración de la crisis, mejorar, cuidar la vida humana, no es solamente en base a un principio ético, sino también en base a un principio económico. Bueno, ahora, doctor Guyale, en el mundo, ¿cuáles fueron los países que mejor enfrentaron o enfrentan esta pandemia? ¿Y quiénes son los países que van a beneficiarse, van a crecer a pesar de la pandemia? ¿Y quiénes son aquellos países que eran poderosos y que pueden retroceder económicamente hablando? ¿Se puede hacer una distinción sobre eso? Mira, Carlos, si tú me preguntas a quién todo el mundo mira como los que manejaron bien este problema, por lo menos hasta ahora, hay dos casos: Nueva Zelanda y Alemania. Ellos son el estándar de oro, eso es todo lo que uno quiere realmente ver hacia adelante. Pero detrás de esos dos casos está la realidad que los países que ya estaban bien manejados antes de la pandemia van a salir mejor de la pandemia. ¿Qué quiere decir bien manejados? Mira, en general está bastante fácil la lista, ¿no? Son países que tienen
poco déficit público, tienen cuentas fiscales sanas. El gobierno más o menos gasta lo que recauda, no se va ni para un lado ni para el otro. Como consecuencia tienen poca deuda, y sobre todo deuda de moneda extranjera. Imagínate los países que han estado endeudándose en moneda extranjera, hoy no tienen acceso ni siquiera para repagar la deuda vieja, un problema que está llegando mucho a África, donde los países de frontera se sumaron a pedir prestado y ahora no saben cómo hacer para repagar. Lo tercero y muy importante es bancos centrales independientes, profesionales, casi te diría aburridamente duros. Por supuesto en Europa, en el caso de Alemania, tiene un banco central europeo, pero está manejado realmente por la filosofía alemana. El Banco Central de Nueva Zelanda es tal vez el mejor del mundo. Profesionales, independientes, los políticos tratan de meterse ahí, pero atento. Entonces eso hace que la moneda sea una moneda creíble, ¿no? Y los precios sean estables. También son países que regulan inteligentemente, no son países que dejan que el sector privado haga lo que quiera. Sobre todo protegen a los consumidores, pero dejan que los inversores, ¿no?, trabajen. Son países que tienen economías abiertas. Fíjate que son países que no salieron de la globalización. Su primera reacción después de la pandemia no fue decir cerramos la economía. Al contrario, mantengamos la economía de todo el mundo abierta porque esto nos conviene a todos. Y finalmente son países que tratan a los inversores bien. Y por inversores acá hay que hacer una diferencia, ¿no? Uno siempre piensa la gran multinacional que viene a hacer cosas extractivas, gigantescas en mi país. No, esa gente trata bien al inversor pequeñito local, a la señora que transforma el zaguán de la casa en un kiosco, en una peluquería, ¿no? Y les hace la vida fácil, digamos. Esas son las gentes que después te generan el trabajo que se va a necesitar post pandemia. Ahora, moverse de una situación de buen manejo a una situación post pandemia de buen manejo es fácil. Ahora, si tú no estabas bien manejado antes de la pandemia, tratar de convencer al planeta que tú vas a estar bien manejado después de la pandemia, cuando tienes mucho más deuda, mucho más gastos, mucho más problemas, mucho más muertos, va a ser imposible. Va a ser difícil. Sí. Entonces yo creo realmente que el mundo post pandemia va a validar los esfuerzos que hicieron países como Paraguay, a propósito. En muchas áreas de las que mencioné, Paraguay es pionero en la región. Va a validar ese esfuerzo. Siempre va a decir, mira, valió la pena. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo también que no nos vamos a salir de la globalización. Va a haber aspectos de la globalización que van a cambiar. Ciertamente hay algunos sectores que los políticos van a decir, no, esto hay que protegerlo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con salud y medicinas, hay que producirla localmente, cueste lo que cueste. O sectores alimenticios, la gente no va a querer arriesgar que no entre arroz. Uy, no se puede permitir eso. Y también creo que en defensa va a haber algunas ideas de cerrar y de protegerse y de ser autosuficientes. Pero no te olvides que la globalización fue un mecanismo para reducir costos y vender más barato. La razón por la cual todos tenemos televisores que valen menos de $1000 es porque ese televisor tiene componentes de todo el mundo. De todo el mundo. Si ese televisor se produciera en cada país, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, costaría $50.000. Nadie lo tendría. Entonces, cuando llegue el momento de volver a competir, esta idea de tener cadenas de valor, distribuir la producción donde es más barato producir cada componente, va a volver. Eso no va a desaparecer, es una tecnología, es una idea, y las ideas no se pueden deshacer. Ahora, doctor Uyalel, usted que está en Estados Unidos, y Estados Unidos entra en época de elecciones, la pandemia, los resultados de la pandemia en Estados Unidos, ¿pueden marcar una tendencia en los electores? Mira, te lo digo como observador independiente, porque no pertenezco digamos, a la sociedad política americana. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Hay una corriente, si tú quieres decir, social, que empieza a decir, si hubiéramos manejado esto mejor, no estaríamos en el lío que estamos. Yo creo que las chances de reelección de la administración que hoy está en la Casa Blanca sería muchísimo más grande si se hubiera mostrado una actitud de profesionalismo más clara. Yo no soy técnico en el tema de salud, así que no puedo decir si fueron buenos o malos los pasos que se dieron. Pero claramente la percepción es que se reaccionó muy poco, muy tarde. Y claro, imagínate, nadie quiere la mala noticia, ¿no? Cuando llega esto, la economía estaba andando bien, el
mercado, la bolsa de valores está explotando de felicidad, y traer la noticia que hay que pararse, y que hay que cerrar, y que va a morir gente, nadie quería usar esa bandera. Pero a posteriori, esa es la bandera ganadora, mira la vuelta a la vida, ¿no? Sí, definitivamente. José, y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir don Marcelo, ¿cuál es la situación en Paraguay realmente? Hoy estamos ante la disyuntiva, la economía y la salud, ¿verdad? Otra vez. ¿Qué pasa si retrocedemos y qué pasa si no tenemos en cuenta el retroceso y seguimos en la misma dinámica? ¿Qué podría pasar políticamente hablando en Paraguay? ¿Se podría generar algún tipo de convulsión? Bueno, yo creo que el año pasado, en esta altura del campeonato, estábamos saliendo de una sensación de que se zafó un juicio político Sí, por muy poco. sí, apenas. Entonces, básicamente, eso da una señal de que la institucionalidad política paraguaya es bastante volátil. Y un mal manejo del proceso, sea por número de muertes o sea por algún otro indicador comparable, realmente no exime de riesgo. En la misma sociedad no cambió tanto de un año a otro. Entonces, si existe un estrés lo suficientemente grande para una administración, la volatilidad de Paraguay es estructural. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también dentro de lo que estaba diciendo, en este contexto tenemos menos margen de error. O sea, empezamos bien, ahora hace unas semanas están subiendo significativamente los números, y yo creo que puede haber nerviosismo por muchas partes. Entonces, este es el momento en actuar políticamente e inteligentemente. Básicamente, las políticas públicas tienen que ser inteligentes. No es el momento de exclusión, es el momento de inclusión. Es el momento de hacer llamados para trabajar todos juntos. Que en mi visión es un déficit que ha tenido el gobierno en sus 2 primeros años de administración. No ha hecho uso de ese capital social que se ha generado. Y ahora sería muy inteligente poder hacer uso de eso. No confrontar, llamar, utilizar esos espacios intersectoriales donde se le convoca a todos los paraguayos a pensar en forma colectiva, porque el margen de error que tenemos en este momento es muy poco, es muy pequeño, no hay espacio para equivocación, y ojalá tomemos unas decisiones inteligentes entre todos para administrarlo, menos número de muertes y estar preparados para un rebote económico rápido. Bueno, dentro de todo esto que estás diciendo, ¿la corrupción qué papel juega? Si nos pidieron quedarnos en nuestras casas, sacrificarnos y no sacrificar, el ciudadano paraguayo se sacrificó. Durante 1 mes, 2 meses se sacrificó. Pero lo que nos prometieron desde el gobierno no se cumplió. Es decir, estar con todo preparado para enfrentar justamente el pico que se hizo el esfuerzo que sea lento. ¿Verdad? Sigue siendo lento, pero va aumentando, y como no tuvimos la respuesta del gobierno en cuanto a la compra de insumos, camas, etcétera, respiradores, etcétera, está empezando a colapsar ese sistema de salud que debería haberse incrementado. Entonces, si no se combate la corrupción, también se pierde credibilidad. Absolutamente. La corrupción, si lo queremos poner en un sentido más popular, está mal y todavía está peor en estas condiciones. Es como estamos en una situación social extremadamente estresante. La sensibilidad que va a tener las personas con familiares enfermos, con familiares caídos, dentro de la tolerancia que va a tener hacia la corrupción va a ser mucho menor. Entonces, realmente, si es que se tenía que hacer siempre mano dura contra la corrupción en una administración, ahora yo diría que es la única alternativa de gestionar inteligentemente esta coyuntura. Ojalá que se gestione bien. Y por último, don Marcelo, porque se nos está acabando el tiempo, le vuelvo a preguntar, ¿quiénes son
¿cuáles son los países que ganaron con esta pandemia y cuáles son los que perdieron grande con esta pandemia? Mira, todavía no terminó el partido, ¿no? Vamos a ver quién sale parado bien y quién no. Hasta ahora parece ser que los ganadores potenciales, porque no terminó, son primero los que producen alimentos, los que tienen una base agroindustrial considerable. Alimentos va a ser una paranoia global. La gente va a querer saber que hay granos acumulados dentro de los límites, las fronteras de cada país. En ese sentido creo que Paraguay tiene la cancha abierta para hacer esto. Sí. Segundo, creo que los ganadores son aquellos que pueden ofrecer servicios digitales. El tipo de actividad que José está haciendo pionero con el Instituto de Desarrollo, de ofrecer educación en línea, eso multiplicarlo ahora por 1000. Porque todo lo que pueda hacer servicio digital, tanto servicio público como privado, va a tener mucho futuro. Entonces los países que tengan gran conectividad, que ya estén acostumbrados, ¿no? La población está acostumbrada a meterse en la computadora para escuchar una clase, o para hablar con un contador, o para hablar con un abogado, o para hacer un trámite público. Yo creo que esos países van a tener mejor chance. Y finalmente creo que va a haber también nichos, burbujas, sobre todo burbujas sanitarias. Quien pueda ofrecer turismo seguro va a tener una chance más grande que el resto. La pregunta grande es si todo esto cambia el día de la vacuna. Yo creo que no. Yo creo que esas 3 ventanas, los alimentos, los servicios en línea y los nichos, van a continuar aún cuando estemos todos vacunados. Porque la verdad sea dicha, de esto no nos vamos a olvidar muy rápido. Como consumidores vamos a estar siempre pensando, yo quiero poder estudiar en una universidad que tenga la capacidad de darme la capacitación en línea, como el Instituto de Desarrollo tiene, o me voy a jugar a una universidad que es solamente presencial. Ese miedo va a persistir por una generación. Entonces creo que ahí es donde los países tienen que orientar su estrategia de desarrollo. Perfecto. José, finalmente, ¿cómo les ves a Paraguay en el 2021, en enero del año que viene? Bueno, yo creo que en enero vamos a estar en una situación no muy diferente a la actual. Lo que yo creo que esta crisis puede realmente ser una gran oportunidad a que tomemos en serio la cosa pública y hagamos políticas públicas en forma todavía mejor, con mayor eficiencia, con mayor inclusividad, con mayor inteligencia. A mí me hace acordar de los casos en que enfermos terminales se recuperan y enfrentan la vida con una nueva visión, con un optimismo renovado. Yo creo que, y espero que esa sea la actitud después de haber enfrentado este estrés en Paraguay, que tomemos en serio, que incorporemos tecnología en forma mucho más acelerada y que le demos lugar a la gente que se está formando y que está regresando al país y que abramos networks y redes de trabajo para pensar en la cosa pública todos juntos y controlarnos todos juntos para que se haga más eficiente y más transparente esta gestión. Y que se castigue a los corruptos. Así mismo. Gracias, José. Don Marcelo, muchísimas gracias por compartir este programa del Péndulo de Washington. Un fuerte abrazo de la distancia. Ha sido un placer y un abrazo para todos mis amigos paraguayos y felicitaciones por discutir estos temas en público. Creo que es lo correcto en este momento. Muchísimas gracias, don Marcelo Ullale, exdirector del Departamento de Asesoramiento del Banco Mundial. Gracias, José, por compartir otro espacio del Péndulo. Al contrario, muchas gracias. Y quédate porque después viene el presidente de la ANDE. Muy bien. Y vamos a ver cuáles son sus proyectos, sus planes. ¿Va a defender, va a estar a favor de la industria nacional o no con los postes? Es uno de los temas que le vamos a preguntar. Que se prepare. A la vuelta de la pausa. ¡Atención! Llegó a Bristol